El tema para hoy, el mensajero del Apocalipsis. Estamos iniciando una jornada profética en la Biblia que culminará con algunos descubrimientos asombrosos. Comenzaremos estudiando un texto de la Biblia que creemos que es la espina dorsal del adventismo. Apocalipsis 14, 6 y 7. Con este texto trataremos de responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cuál es el significado del ángel? 2. ¿Cuáles son las características del mensaje que proclama? 3. ¿A quién representa el ángel de Apocalipsis? Veremos la argumentación. 1. ¿Cuál es el significado del ángel? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 6 y 7. Ángel es una palabra procedente del griego ángelos, que significa mensajero. En la Biblia, ángel puede referirse tanto a seres celestiales como al ser humano, cuando éste actúa como un mensajero de Dios. Veamos San Lucas 7, 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? En este pasaje inspirado, ángel se refiere al ser humano. Leamos otro pasaje de la inspiración, San Lucas
9:52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Nuevamente este pasaje se refiere a ángel como a mensajeros humanos, instrumentos usados por Dios. Veamos el último pasaje, Santiago 2:25. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Vale decir nuevamente que ángel es un ser humano que actúa como mensajero de Dios. El ángel de Apocalipsis 14, 6 y 7 tiene un mensaje de advertencia para presentar a todos los habitantes de la tierra. El hecho de que el mensajero esté volando presto en medio del cielo y proclamando su mensaje en alta voz nos hace entender que ese es un mensaje urgente y que no hay tiempo que perder. Número 2, características del mensaje del primer ángel. Encontramos 4 características distintivas en el mensaje del primer ángel. 1, predica el evangelio eterno. 2, proclama que todos teman a Dios y le den gloria. 3, presenta que llegó la hora del juicio. Y 4, llama a todos a adorar a quien hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Veamos la primera característica distintiva del mensaje del primer ángel. 1, predica el evangelio eterno. La palabra evangelio viene del griego euangelion, que significa buenas nuevas. En la Biblia, el evangelio está relacionado a las buenas nuevas de salvación. Sin embargo, el mensajero de Apocalipsis no anuncia un evangelio cualquiera. No es simplemente un evangelio o algún evangelio, sino el evangelio eterno. El hecho de ser eterno significa que nunca tuvo inicio y jamás tendrá fin. Es el mismo evangelio desde la eternidad en el pasado hasta la eternidad gloriosa en el futuro. Eso significa también que no hay un evangelio según el Antiguo Testamento y otro de acuerdo con el Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿qué grupo religioso tendría las características para presentar ese evangelio eterno? Podemos dividir el mundo religioso cristiano en prácticamente 3 vertientes bien distintas. Ellas son, número 1, evangélicos protestantes. Este grupo se caracteriza por todos los que no son católicos o que surgieron después de la reforma de la iglesia en la Edad Media. Entre las iglesias de ese grupo están todos los evangélicos tradicionales, conservadores o liberales, pentecostales o no, etcétera. Para los evangélicos protestantes, el evangelio o las buenas nuevas de salvación se dividen en 2 fases.
La primera sería para los que vivieron en el Antiguo Testamento, quienes, según los evangélicos, alcanzaban la salvación a través de las obras de la ley. La segunda fase sería para quienes vivieron o viven en el período del Nuevo Testamento, donde la salvación se alcanza a través de la gracia mediante la fe. Ese sería el grupo que representa el ángel de Apocalipsis 14. Por supuesto que no. Vimos con claridad que no presentan un evangelio eterno, sino dos evangelios. Uno de acuerdo con el Antiguo Testamento y otro de acuerdo con el Nuevo Testamento. La segunda vertiente sería la de los católicos. El segundo grupo de cristianos está representado por la Iglesia Católica. Para los católicos, la salvación no se alcanza por las obras de la ley, ni por la gracia mediante la fe, sino a través de los sacramentos de la Iglesia. Ellos son el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, la orden y el matrimonio. Según la teología católica, los sacramentos comunican la gracia que salva. De esa forma, la Iglesia llega a ser el propio instrumento de salvación. En todo esto, Cristo está ausente, contrario a las enseñanzas de la palabra de Dios. Veamos Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sin embargo, no es posible encontrar en la Biblia ese modelo de salvación a través de la Iglesia, sino solo en Jesús. La tercera vertiente sería la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Los adventistas del séptimo día comprenden por evangelio eterno el mensaje de Apocalipsis 13:8, que habla del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Veamos también Génesis 3:15 y 21. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Primera de Pedro 1:18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios.
Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. O sea, la salvación es la misma para todos, tanto para los que vivieron antes de la cruz como para los que vivieron y viven después de la cruz. Ese es el evangelio eterno. El modelo de ese evangelio es el Cordero que fue muerto según Génesis 3:21. Y la gracia comunicada a nuestros primeros padres inmediatamente después de la caída. La única diferencia es que los del Antiguo Testamento eran salvos por la gracia, mediante la fe en el Cordero que vendría. Y nosotros, del Nuevo Testamento, por la gracia, mediante la fe en el Cordero que ya vino. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nadie jamás fue salvo por alguna cosa que haya hecho, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Solo tenemos que aceptar por fe esa gracia disponible desde la fundación del mundo. Solo hemos de aceptar su ofertorio de gratia plena. Podemos notar que el mensaje del evangelio eterno está presentado por el remanente de la profecía bíblica. Un pueblo que surgió especialmente para restaurar esa y otras verdades. Veamos Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 14:13 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Número 2, temed a Dios y dadle gloria. La segunda característica del mensaje del ángel se divide en dos aspectos. 1, temer a Dios significa obedecerlo al guardar sus mandamientos. El temor al Señor y la observancia de los mandamientos siempre aparecen juntos. Veamos Deuteronomio 8, versículo 6. Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. De acuerdo con Salomón, ese es el deber de todo hombre. Al pueblo del tiempo del fin se lo conoce como aquellos que temen a Dios y guardan sus mandamientos. 2, dar gloria a Dios tiene que ver con el cuidado de nuestro cuerpo como el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Comprenderemos entonces que el mensajero de Apocalipsis 14:6
y 7 tiene un mensaje especial relacionado con la observancia de los mandamientos de Dios y con el cuidado del cuerpo. Es decir, un énfasis renovado en la salud. Estas características también señalan a la Iglesia Adventista del séptimo día. 3. Llegó la hora de su juicio. Entendemos que la hora del juicio presentada en Apocalipsis 14:7 está íntimamente ligada a la purificación del santuario celestial de Daniel 8:14, que dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Esos textos presentan como telón de fondo toda la historia del movimiento milerita y el gran chasco del día martes 22 de octubre de 1844, profetizado en Apocalipsis 10 y 11, que dice: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En ese tiempo comenzó en el cielo el juicio investigador de la profecía bíblica. Ese día no solo comienza el cumplimiento de las profecías de Daniel 8:14 y Apocalipsis 14:7, sino también es la fecha del nacimiento del movimiento profético que se llamaría Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pueblo caracterizado por el ángel como el que anuncia que el juicio investigador preadvenimiento comenzó el 22 de octubre de 1844. Adorad a aquel que hizo. ¿Qué significa el llamado a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas? En la Biblia aparecen varias veces juntas o cercanas las palabras cielo, tierra y mar. Cuando eso sucede, la palabra de Dios nos está remitiendo al relato de la creación, donde tenemos una clara referencia al Dios que hizo el cielo y la tierra, al Dios creador. Veamos Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En el relato de la creación, de acuerdo a lo descrito en Génesis 1 y 2, descubrimos el significado y el porqué de adorar a aquel que hizo. La creación comienza en Génesis 1:1 con las siguientes palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y sigue por todos los días de la creación hasta llegar a Génesis 1:31 y 2:1, que dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos.
Aunque Dios terminó su obra de la creación el día sexto, la Biblia nos revela que Dios solo la terminó en el séptimo día. En Génesis 2, 2 y 3 encontramos la siguiente declaración. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea, la creación fue concluida el séptimo día. A pesar de que Dios no hizo ninguna obra ese día, creó el séptimo día. Y además de crear, Dios descansó ese día, lo bendijo y lo santificó. En otras palabras, ese día fue reservado por Dios para ser un día exclusivo para adorar a aquel que hizo todas las cosas. En Éxodo 20, 8 al 11, donde encontramos el cuarto mandamiento de la ley de Dios, dice: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. El último versículo, el 11, concluye mostrando el motivo por el cual el séptimo día es un día santo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. El sábado es santo, porque Dios hizo de ese día un día santo. Nuevamente tenemos la misma mención: cielos, tierra y mar, refiriéndose a la creación en su totalidad. Y el séptimo día como un día especial, pues Dios descansó, lo bendijo y lo santificó. El sábado fue instituido por Dios como un recuerdo constante de la creación. Adorar a Dios en el sábado significa reconocerlo como nuestro Dios creador y sustentador. Eso hace del sábado, además de un día singular, una señal entre Dios y su pueblo. ¿Por qué ese llamado a adorar a aquel que hizo? En verdad, el gran conflicto milenario entre el bien y el mal tiene como base la elección de ¿a quién adoraremos? ¿O adoraremos al Señor nuestro Creador y Redentor, o inevitablemente estaremos adorando a la bestia y su imagen? Aquellos que adoran a la bestia y su imagen reciben la señal o la marca de la bestia. Sin embargo, los que adoran a Dios reciben la señal o el sello de Dios. Leamos Ezequiel 20:12. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Una vez más, vemos que las características del ángel señalan a la iglesia adventista del séptimo día, inclusive en lo referente a la observancia del sábado.
sábado como día de reposo. Concluimos que el mensajero de Apocalipsis 14, 6 y 7 tiene su cumplimiento profético con el surgimiento de la iglesia adventista del séptimo día después del 22 de octubre de 1844. El movimiento adventista es el único que cumple todas las características del mensaje proclamado por el ángel, por los siguientes motivos. 1. Predica el evangelio eterno. 2. Proclama que todo el mundo tema a Dios y guarde sus mandamientos. 3. Posee un mensaje y un estilo de vida especial de salud. 4. Anuncia que el juicio investigador previo al advenimiento comenzó el 22 de octubre de 1844. Y número 5, presenta el sábado como un día especial de adoración al Dios creador y lo caracteriza como una señal distintiva de su pueblo en todas las eras. Vemos también que el mensajero o ángel de Apocalipsis está ligado a un personaje bíblico y ese personaje está presentado como un profeta. ¿Quién es ese personaje y por qué es un profeta? Esta y otras interrogantes las responderemos en nuestro próximo estudio de nuestra serie. Después de conocer el mensaje de hoy, ¿a cuántos les gustaría vivir y predicar el mensaje del ángel de Apocalipsis 14, 6 y 7? Alabado sea Dios por su decisión. A continuación, escucharemos un mensaje musical. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual, permaneceré esperando ver nueva luz que venga de él. El día es hoy, hasta que vuelva el Rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino
trompetas mil con él. Y mi Cristo descienda en majestad, por los santos Él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire la abrazarán. Cuando aparecerá mi Rey, trompetas mil con él. Oh Señor, venme pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin Vi un ángel que volaba por en medio del cielo, dijo el sabio de Patmos con visible emoción. Y a los pueblos del orbe les llevaba el consuelo del regreso de Cristo con su gran salvación. Y hoy prosigue ese ángel anunciando el mensaje que levanta a las almas de su angustia y dolor, que redime a los hombres de la afrenta y ultraje de ser siervos y esclavos del pecado traidor. Y en las ondas hertzianas que rodean al mundo va la voz que hoy anuncia con intenso clamor el eterno mensaje salvador y profundo. Preparad el camino del augusto Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, porque como iglesia tenemos un sentido impelente de misión. Tenemos un deseo urgente por predicar este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Danos la disposición de ser parte de ese ángel que anuncia el evangelio eterno. En el nombre de Jesús, nuestro amante Redentor. Amén.